Comenzamos la clase número 3 del curso web desde cero. En este caso vamos a hablar de las reglas CSS básicas. Vamos a ver lo que es el lenguaje CSS en su versión 3, es en la que vamos a trabajar, pero el lenguaje CSS es genérico. Las siglas significan hojas de estilo en cascada. Luego veremos lo que significa esto. Es un lenguaje de hojas de estilo creado para controlar el aspecto o presentación de los documentos electrónicos definidos con HTML. Ya lo habíamos visto en la clase número 2. CSS es la mejor forma de separar el contenido del aspecto y la presentación de una hoja web. Gracias a CSS, el tiempo que tardamos en realizar una página web es muchísimo más corto que lo que era antes de CSS. CSS reduce la complejidad del mantenimiento de las páginas web y permite visualizar el mismo documento en los diferentes dispositivos móviles. Hoy en día, gracias a CSS, no tenemos que fabricar distintas hojas de estilo, sino que simplemente utilizando lo que luego veremos como media queries, podemos crear una misma página de estilos, tanto si la página web, se va a ver en un dispositivo móvil, en un smartphone, un tablet o en un ordenador de escritorio. Después de crear los contenidos, se utilizan las reglas CSS para definir el aspecto de cada elemento, el color, el tamaño, el tipo de letra, la posición de cada uno de los elementos en pantalla se definen mediante reglas CSS. Es decir, la página web, el contenido solo es contenido, solo marcamos qué es cada cosa semánticamente para que luego CSS le cambie el aspecto y la ponga como nosotros queremos. No siempre las propiedades CSS, lo vamos a ver continuamente, pues se ven igual en todos los navegadores. Hay navegadores que soportan más propiedades, más reglas CSS y hay otros navegadores que las soportan menos. Por eso tenemos que tener la precaución siempre de ir viendo qué reglas CSS, sobre todo si estamos utilizando CSS3, qué reglas soportan cada uno de los navegadores para, según nuestra conveniencia, utilizarlas o no. De todas maneras, como os pongo aquí, Firefox, Google Chrome, Safari y Opera, Safari en Apple, soportan la mayoría de las reglas CSS de hoy en día. Vamos a ver los elementos CSS. Aquí tenemos un esquema de una regla CSS y aquí tenemos los distintos tipos de elementos que van a configurar la regla CSS. Una regla CSS es cada uno de los estilos que componen una hoja de estilos CSS. Cada regla está compuesta de una parte que se llaman selectores, por ejemplo, en este ejemplo sería el H6, el selector. Hay tres tipos de selectores, por tipo o etiqueta, que son este que acabo de poner. Hay otros selectores que se llaman selectores IDE y hay otros selectores que se llaman selectores de clase. Los selectores IDE siempre van a comenzar con una almohadilla y los selectores de clase van a comenzar con un puntito. Aquí en el ejemplo simplemente tenemos el primer tipo de selectores, que es el de etiqueta o de tipo. ¿Qué es un selector? Indica el elemento o elementos HTML a los que va a enfocar la regla. Es decir, nosotros mediante el selector seleccionamos qué elemento de la página HTML va a estar afectado por la regla, las propiedades que nosotros vamos a escribir en la hoja de estilos. Cuando queremos aplicar la regla a varios selectores, estos se deben de separar por una coma. Es decir, yo me gustaría aplicar esta regla que estáis viendo aquí a tanto los H6 como los H5 como los H4, pues pondría H4, H5, H6 y a los tres selectores se les aplicaría la misma regla. En este caso, en el ejemplo, solamente tengo un selector. ¿Qué es una declaración? Una línea de las que estáis viendo aquí. Eso es una declaración. Y de esta declaración se compone de una propiedad, en este caso, por ejemplo, esta es la propiedad y un valor. En este caso, la propiedad es color y el valor es este código, esa decimal de color. ¿Cómo se separa la propiedad del valor? Por dos puntos, como estáis viendo aquí. ¿Cómo separamos una declaración de la siguiente declaración? Por punto y coma. No debemos olvidar en ningún momento ni el punto y coma ni los dos puntos. La declaración, lo he puesto aquí, especifica los estilos que se aplican a los elementos. Cada declaración se separa de la siguiente por un punto y coma, como acabo de decir. La propiedad es la característica que vamos a modificar de ese elemento.
como por ejemplo el color de fondo, el tamaño de la letra, cualquier cosa. ¿Y cómo se separa la propiedad de su valor? Con dos puntos. El valor establece el nuevo valor de la característica que modificamos. Ese valor puede ser un número, puede ser una palabra, en este caso estamos hablando de la propiedad familia de la fuente, y el valor es el tipo de fuente, en este caso sin adorno, sans serif. En esta otra declaración estamos hablando del grosor de la fuente y estamos diciendo que sea una fuente más o menos fina. Este es el valor. Según las especificaciones de la W3C, nosotros vamos a ver qué tipo de valores se les puede dar a cada una de las propiedades, y conforme a eso pues las vamos colocando. El margen, como está diciendo aquí, pues tiene 4 valores: la parte superior, la derecha, la parte inferior y la izquierda, siempre a favor de las agujas del reloj. Estos son los elementos CSS de toda regla. Pasamos a la siguiente. ¿Y la sintaxis cuál es? Pues la que estáis viendo. Aquí he puesto varios selectores. Esto es el selector universal, que se caracteriza por poner un asterisco y sirve para seleccionar cualquier tipo de elemento HTML. Esto es un selector de tipo, en este caso la etiqueta body. Esto es un selector ID y esto es un selector de clase. Veis que los selectores de clase empiezan por un punto, los selectores ID empiezan por una almohadilla, los selectores de tipo son una etiqueta HTML del lenguaje de marcado y el selector universal, que es un asterisco. Esto forma una regla, el selector y la declaración. En este caso, la segunda regla tiene un selector y 3 declaraciones con su propiedad y valor correspondientes. A veces es necesario poner varios valores, esos valores se separan por comas. Y en esta tercera regla pues tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 declaraciones. Y aquí os indico con estos círculos qué es el valor, que ya os lo he contado, y qué es la propiedad. ¿Cómo incluimos CSS en un documento HTML? Hay 3 formas de incluirlo, pero solo vamos a utilizar una, porque el resto de las formas, las otras 2, no merecen la pena y lo único que hacemos es ensuciar el código HTML. Así que la única forma que vamos a utilizar o que vamos a manejar para incluir reglas CSS dentro de un documento es llamando al documento CSS desde nuestro archivo HTML. Aquí tenemos un archivo HTML y la línea amarilla llama al archivo de estilos. ¿Cuántas líneas podemos colocar llamando a archivos de estilo? Todas las que queramos. Es conveniente cuantos menos mejor. Aunque solo sea un archivo de estilos y sea grande, es mejor llamar a 1 que llamar a 5. Incluimos esta etiqueta, la etiqueta link, colocamos a qué se refiere con la propiedad, con el atributo rel, en este caso le estamos diciendo que es una hoja de estilo, stylesheet, y llamamos a nuestro archivo CSS. Si está dentro de una carpeta, lo debemos de colocar aquí, y si está dentro de una carpeta que a su vez está dentro de otra carpeta, pues aquí ponemos toda la ruta y al final el nombre del archivo CSS. Eso siempre tiene que estar en la cabecera. Y en el cuerpo, el resto de nuestra página web. Antes de seguir con las características de las hojas de estilo CSS, vamos a ver algunos ejemplos prácticos. Vamos a abrir Bracket y aquí tenemos la clase número 2. Vamos a crear una carpeta nueva que es la clase número 3. Vamos a arrastrar a Bracket esta carpeta. Vamos a hacer doble clic en este borde para que la veamos. Aquí la tenemos vacía. Botón derecho, nuevo archivo y creamos nuestro archivo HTML index.html. Botón derecho y vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar CSS. Ya tenemos aquí la carpeta, lo sabemos porque tiene este pequeño icono en la parte izquierda y nos ponemos sobre el nombre de la carpeta, pulsamos el botón derecho, nuevo archivo, le vamos a llamar así, estilos.css. Los dos están vacíos, pero como veis, Bracket ya los tiene aquí abiertos, index de color azul y el de estilos que le he cambiado de color naranja.
Primero vamos a crear un archivo HTML de marcado, HTML 2.5, como ya sabéis, una abreviatura de EMET. Pulsamos la tecla del tabulador y vamos a colocar inicio, el título de la página. Podemos colocarle también alguna descripción, así que vamos a utilizar el elemento meta. Pulsamos. Dentro del elemento meta vamos a poner el atributo name. Como ya veis, sale con el corrector de bracket name y es una descripción. Y vamos a colocarle otro atributo que es content y vamos a decir que esto es nuestra práctica de la clase número 3. Vamos a hacer doble clic sobre esta línea para ocultar la estructura de nuestro proyecto y así tener más espacio a la vista. Vamos a incluir el archivo CSS que todavía está vacío, como estáis viendo aquí, pero que hay que incluirlo para que lo llame el documento HTML y se quede enlazado con él. La abreviatura EMET es link::css. Pulsamos el tabulador, nos escribe ya la sintaxis, salvo el nombre de nuestro archivo CSS que vamos a colocar, como está en la carpeta CSS, CSS. Y como veis, bracket ya me está diciendo, si pulso la barra, que dentro tengo un archivo que se llama así que lo señalo, pulso intro y lo escribe por mí. Con esto ya tengo enlazado el archivo CSS de estilos con mi página web. Aunque no hay nada, pero cuando ya coloque alguna regla, aparecerá ese estilo dentro de la página web. De momento lo que voy a colocar es una serie de encabezados. De momento solamente deciros que toda página web tiene que estar incluida dentro de lo que se llama un contenedor principal y se suele llamar a ese contenedor principal, sobre todo en HTML5, main. Así que vamos a poner main, que ya está aceptado en HTML5, creo un espacio y todo el cuerpo de mi página web va a estar dentro de un contenedor main. Ahora vais a ver por qué motivo lo incluyo dentro de un contenedor toda la página. Vamos a colocar un H1. Vamos a ponerle encabezado nivel 1. Voy a crear varios encabezados del 1 al 6, así que voy a repetir esta línea para no tener que escribir tanto, pulsando la tecla Control D. Ya tengo los 6, aquí los tenemos, y los puedo ir mostrando si pulso en este icono que os dije en la clase número 2 en forma de rayo, para que se abra un pequeño servidor web y vaya apareciendo lo que yo escribo en mi HTML, vaya apareciendo en el navegador y vea el resultado. Como veis, aquí aparece una bolita en el nombre del archivo que yo estoy editando. Eso quiere decir que no está guardado, así que voy a pulsar Control S y vamos a ir cambiando estos encabezados. Voy a utilizar el multicursor, así que voy a pulsar aquí, pulso la tecla Control y pulso en este 1, pulso la tecla Control y pulso en este otro 1, borro y pongo un 2. Ya he colocado el nivel 2, bajo con las flechas de la T invertida del teclado, borro y pongo el 3 y así voy colocando todos los encabezados hasta el nivel 6. Ya tenemos los 6 tipos de encabezados que nos proporciona el código HTML. Ahora vamos a incluir nuestra hoja de estilos. Vamos a escribir nuestra primera regla en la hoja de estilos. Y la primera regla que vamos a colocar es el fondo. Body. Le vamos a decir que tenga un fondo, un background, de color, por ejemplo, un gris, que vamos a llamarle A1, A1, A1. Ya tenemos el fondo de color gris. Lo he escrito en hexadecimal, el color. Si me coloco encima, bracket me saca el color, como estáis viendo en un cuadrito. Eso quiere decir que está bien enlazado. Como he utilizado un contenedor para meter toda mi página web, voy a darle características a este contenedor. Así que vamos a hacer un intro, vamos a colocar la etiqueta main y este contenedor
va a tener un ancho máximo más width de el 80% de todo el viewport, es decir, de todo lo que se está mostrando en el navegador. Coloco punto y coma, le voy a decir que va a tener un margen arriba y abajo de un EM, es decir, de un 100%, pero a la izquierda y a la derecha automático. Como veis, lo acaba de centrar, y para que se vea un poco mejor, pues le vamos a colocar un background a este main para que se vea lo que estoy haciendo, y voy a utilizar en esta ocasión otra manera de escribir colores, que es RGBA, para darle una transparencia. El primer valor es el rojo, le voy a colocar 0, el segundo es el verde, el tercero es el azul, como ya sabéis, y el cuarto es el parámetro A de aquí de la regla, que es la transparencia. Si pongo 0.1, quiero decir que sea un 10% opaco. Si pongo el 1, quiere decir que sea totalmente opaco, y si pongo el 0, que sea totalmente transparente. Es decir, el rango está entre 0 y 1 para la transparencia, para la A de la propiedad, y el resto de los valores varían entre 0 y 255 para el rojo, para el verde y para el azul. Si quiero que se vea un poco mejor, voy a colocar blanco, 255, 255 y 255, y ya lo tenemos un 10% de opacidad en color blanco. Colocando un 5, un 50%. Para que no esté pegada la letra a la caja de mi contenedor main, le vamos a dar un relleno. Se escribe padding, y el padding sigue las mismas reglas que el margen, es decir, puede tener hasta 4 valores. El primer valor es la parte superior, el siguiente es la derecha, el siguiente valor es la parte inferior y el siguiente es la izquierda, siempre a favor de las agujas del reloj. Pero si coloco, por ejemplo, un EM, significa que tanto la parte superior como la izquierda, la derecha y la parte de abajo están separadas. Podéis ver que la parte superior y la parte inferior están más separadas que la izquierda y la derecha. Eso significa que las hojas de estilo que está aplicando, en este caso el navegador Google Chrome, también influyen. Ya tenemos mi contenedor main, y como le he puesto auto, como veis aquí, me lo ha centrado. Si yo muevo el navegador y lo hago más grande, veis que queda totalmente centrado. Lo vamos a dejar más pequeño hasta ocupar el espacio que teníamos antes. Una vez que ya tenemos nuestra propia regla y vemos que está funcionando, vamos a seguir colocando elementos HTML en nuestro archivo de contenidos. Vamos a colocar una línea HR. Como veis, acaba de colocar la línea. Vamos a colocar algún párrafo, por ejemplo P, con algo de texto tipográfico, Loren. Ya tenemos un párrafo. Este párrafo lo voy a repetir porque voy a crear párrafos de colores, así que me coloco en cualquier lugar del párrafo y pulso la tecla Control D, y ya me ha repetido y tengo dos párrafos. Si me vengo aquí, veis que tengo dos párrafos. Este primer párrafo lo voy a usar para colocar un fondo verde, así que voy a escribir párrafo. El siguiente lo voy a utilizar para ir colocando algunas propiedades CSS y que veáis cómo funcionan. ¿Cómo hago yo que este párrafo esté de color verde? Y si quiero algún otro párrafo también esté coloreado de color verde. Verde, amarillo o el color que nosotros queramos. Pues voy a identificar este párrafo poniéndole un atributo class. Y dentro, como ya sabéis, con un igual y entrecomillado, voy a llamarle, por ejemplo, verde. Evidentemente no ha cambiado porque todavía no tengo declarada esta regla en mi archivo CSS. Así que me voy a mi archivo CSS y como en el código HTML lo he identificado con la palabra reservada class,
aquí tengo que empezar en CSS, según nos dice la especificación, con un punto y colocando la palabra verde. Abrimos y cerramos llaves, como toda regla CSS, y le vamos a decir que esto va a tener un fondo RGBA 0.255 0.0.1. Y como estáis viendo, ya me colorea mi párrafo de color verde. Voy a guardar el archivo, de vez en cuando hay que guardarlo, a veces se puede olvidar el guardarlo, porque como estamos viendo el resultado con el servidor que trae Bracket, no nos damos cuenta de que esto debería estar siempre guardado y nosotros deberíamos estar continuamente refrescando nuestro navegador para ver el resultado. Esa es la ventaja de utilizar este pequeño servidor que tiene Bracket. Si yo quiero que este color sea un verde más intenso, pues tengo que subirle la opacidad, por ejemplo, a un 5, y ya estáis viendo que he utilizado un rotulador de color verde. Si yo no quiero que el rotulador sea de color verde, sino que sea amarillo, simplemente mezclo dos colores. En este caso voy a mezclar el rojo y el verde, y ya lo tengo amarillo. Así de simple es ir colocando reglas y apuntando a los elementos que yo tengo en mi página web. Yo selecciono un elemento, en este caso estoy seleccionando el elemento P que tenemos aquí, el párrafo. De esta manera le coloco una propiedad y un valor y automáticamente el navegador lo traduce y coloca el párrafo del color que yo le he dicho. En este otro párrafo voy a subrayar con línea punteada una frase del párrafo. Vamos a llamarle, voy a empezar aquí, por punteado. Y ese punteado va a tener un border inferior de un píxel, punteado de color rojo. Puedo escribir el color así. Los colores se pueden escribir con código hexadecimal mediante los que llaman keywords o palabras clave. También se puede describir con una transparencia. Aunque no haya escrito el punto y coma aquí, y es porque se me ha olvidado, siempre que la última declaración, después de la última declaración venga la llave, no es necesario, pero sí es conveniente que pongamos punto y coma en todas nuestras declaraciones. Bien, he creado una clase que se llama punteado genérica. A cada elemento que yo aplique esta clase se va a puntear. Vamos para acá y, por ejemplo, esta frase de aquí va a estar subrayada y punteada. ¿Cómo señalo yo esto? ¿Cómo especifico que la regla que acabo de escribir en CSS se va a aplicar a esta línea de aquí? Siempre con la etiqueta spam de HTML. Así que voy a poner aquí spam y dentro de la etiqueta spam voy a incluir lo que yo quiero que esté, por ejemplo, hasta aquí, punteado. Y dentro de esta etiqueta de apertura spam y de cierre spam vamos a escribir un atributo, en este caso class, y como le he llamado punteado, punteado. Aquí no hay que escribir el punto, simplemente el punto en CSS significa en HTML la palabra class. Refrescamos el navegador, como veis, a veces de vez en cuando Bracket no refresca y lo tengo que refrescar yo a mano, y ya veis que me ha puesto punteado la frase. Si en vez de punteado lo quiero subrayado, pues lo tengo que poner solid y ya me lo ha subrayado. Si lo quiero con rayas más largas, escribo dashet y ahora tengo rayas, como estáis viendo. Lo voy a ampliar para que se vea un poco mejor. Y aquí tengo las rayas. Aquí las tenemos. Vamos a cambiar a punteado. Y veis que ha cambiado las rayas por puntitos.
solo existen estos tres tipos de valores: solid, que es sólido, subrayado, y así lo voy haciendo. Vamos a crear una clase que se llama recuadro. Y le digo que el borde, tanto arriba como abajo, como a la izquierda como a la derecha, sea un píxel de ancho, sólido y azul. Por ejemplo, me vengo a mi código HTML y lo que quiero en forma de recuadro azul va a ser la palabra rotulador. Así que vamos a colocar aquí una etiqueta spam. Dentro la palabra rotulador y le vamos a añadir el atributo class con el valor recuadro, siempre con el mismo nombre que hemos puesto en nuestro código CSS. Y como veis, acaba de poner un cuadro. Si yo quiero separar la palabra para que no esté tan pegado el recuadro, me voy a mi código CSS y le digo que va a tener un padding 0 y a la izquierda y a la derecha de un EM, y como veis lo acaba de separar. Así se van incluyendo las propiedades en mi código CSS. Voy a decirle que el encabezado H1 sea de otro color, así que señalo el elemento al que quiero enfocar, H1, este es mi selector, abro y cierro llaves para meter mi regla, y ahora la declaración va a ser que el color es pues el que queramos, por ejemplo coral, punto y coma. Voy a guardar, refresco y ya lo tengo. Veis que de vez en cuando tengo que refrescar el navegador porque el servidor de Bracket se queda un poco encasquillado y no lo hace. Y así vamos creando todas y cada una de las reglas que tenemos en la práctica que os he puesto en la web.